Bueno, en otras noticias y en otros personajes que sí ameritan toda nuestra atención, disculpe usted que tome tiempo para exhibir a un Sergio Mayer, pero consideraba importante que usted lo supiera. Grábeme, don David. Epigmenio Ibarra dice que la derecha usa lo de los niños con cáncer para ir abriendo camino al golpe, como lo marca el manual de la CIA. El productor, a quien respetamos y admiramos, Epigmenio Ibarra, escribió en su cuenta de Twitter que usar el argumento de la falta de medicamentos para niños con cáncer es parte de una estrategia marcada por el manual de operaciones encubiertas de la CIA de hacer cosas repugnantes para ir abriendo camino a golpes de Estado. Y lo voy a citar. Qué mentirosa y manipuladora es la derecha conservadora. Usan lo de los niños con cáncer, así lo marca el manual de operaciones encubiertas de la CIA, que establece que han de hacerse cosas repugnantes para ir abriendo camino, como en Guatemala, al golpe de Estado. Y te saludo con mucho gusto, Epigmenio Ibarra, porque sé que ya te cayeron encima nuevamente estos bots, estos trolls, que, bueno, te hacen los mandados, pero qué ruidosos son. Como también le cayeron encima a Hugo López-Gatell, a quien hay que decirlo es blanco de la campaña en medios de comunicación que le hacen el caldo gordo a esos que estarían precisamente actuando en torno al golpe de Estado o al golpe de Estado blando, como lo quieran llamar, que por eso se han dolido por las declaraciones de Hugo López-Gatell. Querido Epigmenio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Vicente, mucho gusto en saludarte, gracias por la invitación. Sí, mira, también hay una tergiversación. Se dice que yo digo que la CIA es la que está detrás de esto. No. Digo que la derecha actúa como marca este documento viejo de la CIA. En 1954, los hermanos Alan Dulles, uno era secretario de Estado y otro director de la CIA, sostuvieron una reunión con Eisenhower. Su propósito era frenar el comunismo a cualquier costo. De esa reunión salió una directriz ejecutiva que textualmente dice que hay que prepararse para hacer cosas repugnantes. Esa directriz ejecutiva está publicada en varios libros. Uno de ellos es una historia de la CIA que se llama Legado de cenizas. Y con esa directriz de la CIA se actuó durante años contra gobiernos democráticos. En Chile contra Salvador Allende, en Guatemala contra Jacobo Arbenz, y se actuó de manera muy similar a la forma en que están actuando aquí en México los conservadores. Por ejemplo, en el caso de Arbenz, una de las cosas que llevó al golpe de Estado fue una gran campaña de que los comunistas se robaban niños. Aquí hay una cosa más compleja. PISA y los grandes distribuidores de medicinas, que tenían un contrato de más de 100,000 millones de pesos entre solo 3 empresas, hicieron una serie de operaciones combinadas. Por un lado, propiciaron el desabasto. Segundo, compraron medios y líderes de opinión. Tercero, intervinieron en las redes. Todo para presionar al gobierno, para volver al gobierno como era en el pasado, su rehén. Había ciertamente desabasto, pero la derecha, comportándose como lo marca este manual, no digo que la CIA esté detrás de esto, la derecha no sabe ni siquiera leer, o lee solo lo que le conviene. Eso se lo dije ayer a Sergio Sarmiento, con Héctor de Mauleón, ni siquiera le voy a contestar. Hay otros ahí propagandistas de la derecha que no vale la pena ni siquiera enfrascarse en un debate con ellos porque no leen.
Yo cité una directriz ejecutiva que habla de la tendencia anticomunista, derechista, conservadora, de lo mismo que habló hoy el presidente. El mismo comportamiento que tenían los conservadores en el siglo XIX lo siguen teniendo hoy. Allá eran contra los liberales, pero ya hay documentos del siglo XIX que se habla de la necesidad de frenar al comunismo. Después aquí, en 1936, el PAN surge para frenar al comunismo. Hoy hay que frenar al comunismo. Y en las redes sociales a López Obrador le dicen socialista, comunista, populista, de todo. Y a los que estamos con él también así. Yo no digo que la CIA concretamente esté en este asunto porque creo que anda con otros problemas más graves. El problema, y que no se cree en el cuento de que Andrés Manuel es populista, ni comunista, ni socialista, ese fantasma ya desapareció. No ha desaparecido de la cabeza de los conservadores. Ese fantasma ahí sigue vivo. Y siguen actuando con la misma rabia, con la misma ceguera y con la misma terquedad de la mala. Entonces, ¿lo usan a los niños con cáncer? Sí, está demostrado que parte de las asociaciones son dirigidas por gente del PAN, que es un recurso común, que cualquiera que tenga una formación política y algo de información sobre guerra sucia sabe que es un método común. A eso me refiero. Pero además denuncio, como lo hizo Gatell, como lo hacen todas las fuentes informadas, esta operación combinada de desabasto programado, utilización de la opinión pública y utilización de víctimas, que hace la derecha conservadora con un propósito muy claro: desestabilizar al gobierno, causar miedo, provocar una reacción irracional en la gente. Creo que lo hemos advertido aquí en Sin Censura, en otros medios independientes, cuando lo hemos platicado contigo. No es coincidencia que se venga la campaña en medios también. Esto es lo preocupante, que los medios estén abiertamente, por ejemplo, contra la consulta popular, que medios y analistas estén dándole vuelo a lo de Silvano Aureoles, de que el narcogobierno, el narcopartido, el narcoestado, Carlos Loret de Mola en Latinus, sugiriendo que Morena es un narcopartido. No es coincidencia que estén saliendo todas estas cosas. Es más, ni siquiera lo de Lili Téllez, que podríamos debatir si vale la pena o no mencionarla, pero es una figura mediática del panismo que está pidiendo enjuiciar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya en algún medio, por cierto, en Latinus, pide la renuncia del presidente, que se vaya. ¿Qué adviertes ante todo esto, Epigmenio? El apetito golpista. Sí hay un interés golpista, sí lo hay. No está alentado por la CIA. La CIA no se embarca en una aventura de este tamaño en México, porque no percibe a López Obrador, porque no es como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, los que sí lo perciben así son estos derechistas y están propiciando acciones de desestabilización y generando rumores y esparciendo mentiras para generar un clima que les permita tumbarlo. ¿Qué van a hacer con la consulta? Con la consulta ciudadana de juicio a expresidentes tratarán de desfondarla, de desacreditarla, para que no acuda las personas a las urnas. ¿Por qué? Porque los expresidentes son la expresión última más acabada de lo que es el viejo régimen. Tocar a los expresidentes es darle la puntilla al viejo régimen. Y entonces ellos van a intentar todo para que la consulta no funcione. Tenemos que llevar a 37 millones de personas a votar para que tenga peso de ley. Y tenemos que llevarlos porque
Tocar a los expresidentes requiere una movilización nacional, porque es la expresión del cambio de régimen por el que votamos, porque están protegidos por un enorme andamiaje mediático, político, económico, y para derrumbar todas esas vallas que los rodean y protegen se necesita la voluntad de millones de ciudadanos que tengan memoria, que tengan dignidad, que estén decididos a que en este país haya justicia. Y la justicia empezará cuando Peña Nieto, Fox, Salinas, Zedillo y Felipe Calderón estén frente a un juez y respondan por sus crímenes. La justicia no se consulta, dice la derecha. Sí, porque quieren evitar que la justicia se ejerza. Eso es lo que quieren evitar. Es una falacia. Evidentemente que necesitamos la voluntad de los ciudadanos con peso de ley para que todas las instituciones del Estado mexicano, sin excepción, se comprometan con la tarea de investigar, procesar, juzgar, castigar y encarcelar, si así resulta, a los actores del pasado, y entre los actores del pasado, a los principales, a los expresidentes. Con la consulta lo que va a suceder es que si no la logran desfondar y ven que la gente va a salir a votar, ellos van a convocar a su gente a votar. Otra vez con la misma campaña del miedo, aduciendo que también hay que juzgar a López Obrador, ignorando o pretendiendo ignorar que López Obrador presentó una iniciativa de ley que ya fue aprobada, por la cual hoy López Obrador puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano, no como Calderón y Peña y todos ellos, a los que solo se podía juzgar por traición a la patria. Si ven que vamos a salir a votar, van a sacar a su gente a votar. Y se van a preparar para la segunda batalla, que es la batalla de revocación de mandato. Esto que está haciendo Lili Téllez y Loret tiene que ver con eso. Tienen que concitar la voluntad de sus bases para que voten en marzo en contra de López Obrador. Quieren tumbarlo por esa vía, pero antes, si se puede, por medio del rumor, la calumnia, la mentira, la infamia. Epigmenio, estoy viendo y leyendo la columna, hace rato la veía, tu más reciente columna, y escribes: a 3 años de la victoria, el derrumbe de un régimen corrupto, autoritario y represivo comenzó la noche del 1 de julio del 2018. En México cesó por fin la represión y se abrió paso a la democracia. Esta victoria es de todas y todos. Llega a su 3er año en el puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves a 3 años al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno? Mira, la verdad, y a pesar de la pandemia, que es un fenómeno que ha afectado a toda la humanidad, lo que se ha hecho en México es extraordinario. Los programas sociales que tanto molestan a la derecha representan un aliento, una esperanza concreta de vida para millones de personas, para los que reciben las becas, para los que reciben las pensiones, que no son dádivas ni limosnas, es un derecho, es una acción de justicia social. Para los jóvenes construyendo el futuro, para quienes trabajan en el programa Sembrando Vida. Solamente esos programas que ya tienen rango constitucional son una aportación extraordinaria a la transformación de México. Si a eso le añadimos las iniciativas de ley como esta de la que hablábamos, de quitar el fuero al presidente, los programas de austeridad republicana, el combate a la corrupción, las grandes obras de infraestructura, pues tenemos que reconocer que aunque no se dice nada de esto
Es extraordinaria la labor que ha hecho el presidente López Obrador y todo su gabinete. ¿Hay errores? Sí hay errores. Que hay que reconocerlos también. Que la prensa calla todo esto. Que hay una desinformación y una manipulación de la información por parte de los grandes medios y de los grandes líderes de opinión, también es cierto. Antes de que tengas que correr, sé que andas ocupado, Epigmenio, dos cosas. Tu opinión acerca del ridículo de Silvano Aureoles de ir a Palacio Nacional. Por cierto, el presidente exhibe a la oposición que se pensaba iba a encabezar Santiago Krill con aquello de abra las puertas de Palacio Nacional sin mentiras y sin hipocresías. Presidente, pues en un día recibió al panista Corral, al gobernador de Morelos y al emesista Enrique Alfaro, y todos salieron contentos con un presidente que escucha, un presidente empático, diría Javier Corral, y exhibe a Silvano Aureoles, a quien no recibe por obvias razones, y a Santiago Krill, que pedía que la oposición entrara a Palacio Nacional. Pues entró la oposición, pero él no es líder de nadie, queda claro. Tu opinión acerca de esto, Epigmenio, y ya te pido una reflexión para cerrar. Son unos pobres derrotados, que más que víctimas son victimarios, que tienen responsabilidad específicamente Silvano Aureoles en cosas muy graves en su estado. Los michoacanos las y los michoacanos le pasaron la factura. El PAN y la Alianza fueron barridos de ese estado precisamente por sus nexos con el narco. Precisamente por eso. Que Silvano Aureoles venga aquí a tratar de robar la luz de los reflectores y hacerse la víctima y el paladín de la justicia, me parece lastimoso y descarado. Por eso yo decía ayer, con la foto esa en la que está sentado en el banquillo, que no era frente a una reja, sino detrás de una reja. Y no era en ese banquillo, sino en el banquillo de los acusados. Y no era frente a las puertas, ante las puertas de Palacio, sino ante las puertas de la cárcel, donde debería estar este hombre que tanto mal le hizo a Michoacán, y que expresa con toda claridad lo que significa la vinculación entre política y delito, que era la norma del viejo régimen. Y eso que ese hombre perteneció al Partido de la Revolución Democrática, que en un tiempo tuvo aspiraciones justicieras y de liberación. Lástima, me da pena. Santiago Krill no sé ni en qué anda, pero en lo que ande no tiene relevancia para el país. Porque como tú bien dices, el presidente es presidente de todos los mexicanos y con todos habla, menos con los pillos, menos con esos que buscan resurgir de las cenizas, acercándose a Palacio Nacional. Que vayan al Ministerio Público, que arreglen ahí sus asuntos, no en Palacio. Qué duras palabras de Epigmenio Ibarra. Y para cerrar, Epigmenio, tú desde tu trinchera has buscado ser, y lo eres, un contrapeso a las noticias falsas en la infodemia. Has buscado exhibir a los culebras, como diría alguien por ahí, creo que Noroña les dice culebras a estos personajes. Tú has exhibido la mezquindad desde los medios de comunicación. De hecho, has sido blanco de la furia de los Brosos, de los Víctor Trujillos, de los Loret de Mola. ¿Cómo ves este ejercicio que hoy oficialmente se lanza del quién es quién en las mentiras? Muchas personas lo agarran para el pitorreo y puede servir para la burla, para el escarnio, pero creo que es más profundo que eso. ¿Qué piensas de este ejercicio que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya buscan ridiculizar los que sienten pasos en la azotea porque serán exhibidos tarde o temprano?
Desde muy temprano en la mañana subí un tuit y le puse el hashtag "quienes quieren las mentiras", diciendo que yo celebraba este ejercicio. Es muy necesario. Los ciudadanos tenemos derecho de réplica. Por años, por décadas, hemos sido víctimas en todos sentidos de la mala fe, de la manipulación de la información. Columnistas y presentadores de radio y televisión aquí deshacen a las personas, provocan daño moral inmenso y ahora con su actuación en la red multiplican ese efecto. Hoy lo decía la compañera que inició el ejercicio, Elizabeth Vilchis, decía que una noticia falsa rueda 1000 veces más que una noticia verdadera. Entonces es un ejercicio muy importante, que el pueblo sepa quiénes son los que mienten, cómo mienten. Es fundamental. La buena prensa, la prensa real, independiente, tiene que enfrentarse a estos ejercicios de contraste. Solamente con este tipo de ejercicios podremos llegar a tener un día una prensa que cumpla con sus tareas realmente, y no esta prensa que ha estado al servicio del poder corrupto y que hoy... Oye, Epigmenio, de risa que Rivapalacio en su intento de pues decirse víctima de López Obrador, perdón por interrumpirte, dice que él es un periodista independiente y que cómo es posible que López Obrador salga a atacar a la prensa independiente. Dije yo, estos son además cínicos y sinvergüenzas. Perdón por interrumpirte, Epigmenio. Y además es un volador. En la prensa se habla de volador cuando alguien es un mentiroso compulsivo. Yo estuve una vez en el frente de guerra en El Salvador y otra vez en Honduras con él. No vimos nada, pero cuando leía yo sus crónicas decía ¿a dónde estuvo él? Luego lo descubrí mintiendo diciendo que él había estado en Bagdad. Cuando a Bagdad entramos en la Primera Guerra del Golfo, un corresponsal de Notimex y tu servidor, nada más, fuimos los únicos mexicanos. Pero eso es muy conocido. Y este proceso de invención de la noticia del espionaje de los periodistas, sobre los periodistas, pues es muy claro. O sea, yo no veo por qué el gobierno de López Obrador tenga que espiarlos. Son ellos los que espían al gobierno todo el tiempo. Son los amos de las filtraciones. No son investigaciones, son filtraciones. Entonces, mira, la verdad, de independientes no tiene nada, de periodistas tampoco. Entonces, son personajes a los que hoy se presentan como víctimas, cuando en estricto sentido, insisto, son victimarios. Han hecho mucho daño a este país. No se les persigue, no se les espía, se les exhibe. Y eso es necesario, es justo y es correcto. Porque además te voy a decir una cosa, uno si trabaja en los medios, a eso se exhibe, a eso se expone. Si uno escribe, si uno dice lo que piensa, que le digan si está equivocado o no, pues es parte del oficio. Así que yo saludo este ejercicio y le mando un abrazo solidario a la compañera que está a cargo de esto, porque sé que va a enfrentar unas reacciones muy fuertes y va a necesitar que la arropemos, que la apoyemos y que la ayudemos a hacer mejor su tarea. Cierro pidiéndoles con todo el respeto y con toda la humildad que retuiteen, que vean y retuiteen la columna de Epigmenio Ibarra desde su cuenta de Twitter en @EpigmenioIbarra. A las más de 20,000, 22,000, 25,000 personas que están conectadas en nuestras diferentes trincheras,
en Sin Censura les pido ese apoyo, porque en tiempos en los que los trolls y los bots atacan, muchas veces baja el tráfico, las plataformas actúan de manera extraña y a eso se enfrenta Epigmenio Ibarra. Yo te agradezco Epigmenio tu generosidad. Ojalá que las miles de personas que nos están viendo y escuchando se hagan presentes en tu cuenta de Twitter para que se mueva precisamente tu columna. Te lo agradezco mucho y se las agradecería mucho a todas y a todas, porque hay un cerco de silencio que quieren imponerme los bots y los fanáticos. Saturan mi cuenta de insultos, la vuelven difícil de operar y tratan de limitar el alcance de mis tweets y específicamente cada miércoles de mi videocolumna. Entonces yo les pido, por favor, su amable y generosa solidaridad, que difundan mi columna y que la discutan, la comenten, me digan lo que no les parece y lo que les parece. Te agradezco mucho y te abrazo, mi querido Vicente. Gracias, Epigmenio. Un abrazo, Epigmenio Ibarra, hablando con nosotros sin censura, y que quede claro, ya que lo hemos despedido, que la consulta va. Yo sé que está comprometido con ese tema y nosotros también aquí en Sin Censura. No nos nublemos, no nos desenfoquemos, no nos confundamos. Mucho de este ruido también es para que los medios nos ocupemos de otros temas y nos olvidemos de la consulta popular del 1 de agosto. Vamos todos a participar.